Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes y desde la Contra TV, hoy está con nosotros Guillermo del Valle, abogado, promotor del Jacobino y además también de una iniciativa anterior que se llama Izquierda No Nacionalista. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Me interesa sobre todo el término izquierda no nacionalista porque podría parecer una perogrullada y sin embargo en España eso hay que explicarlo, ¿no? Que normalmente la izquierda por definición nunca fue nacionalista, sobre todo en nacionalismos segregadores, periféricos y supremacistas. Sí, la izquierda no nacionalista fue realmente una iniciativa electoral que hicimos a raíz de un proyecto anterior en el que yo fui coportavoz, que era Plataforma Ahora, y efectivamente, como bien señalas, ¿no? Es una perogrullada, parece que la izquierda, una redundancia, que la izquierda tenga que definirse como no nacionalista, pero bueno, el verdadero hecho diferencial español yo siempre he sostenido que es la connivencia, la complacencia de la izquierda con los nacionalismos fragmentarios, a veces nacionalismos étnico-identitarios, que son, bueno, planteamientos abiertamente racistas, ¿no? Que plantean además desproveer del derecho a decidir de todos los españoles, o de la propiedad colectiva, si quieres, sobre el territorio político de todos los españoles y convertirlos en extranjeros en su país. Entonces, es algo tan sencillo en principio que la izquierda pues, reivindique la nación política, que es una construcción, por cierto, en el contexto de la Revolución Francesa, que nació de su mano, ¿no? De la mano de la izquierda. Entonces, llama la atención ese complejo absurdo, esa asimilación, España igual a Franco, o España igual a una esencia oscura que parece que hay que repudiar. Y entonces es el gran problema que tiene la izquierda en este país, yo estoy convencido. Porque además es que es una izquierda antiespañola. Sí, en gran medida sí. Irracionalmente anti-española. Pero eso choca, por ejemplo, con la convivencia con la llamada izquierda abertzale, que es una contradicción, porque abertzale significa literalmente patriota, que defiende una situación étnico-lingüística, además, incluso de supremacismo, de teorías racistas de Sabino Arana. Y eso, bueno, yo creo que la cúspide ya de la infamia en la que hemos llegado es directamente el pacto con Bildu, ¿no? Sí, sí, es un absoluto disparate. Yo lo definiría como grotesco. ¿Te acuerdas de esa famosa distinción entre naciones de Pedro Sánchez, que no sabía bien diferenciar entre nación política y nación étnica? España es una cárcel de pueblos, no se sabe cuántos pueblos supuestamente, según este relato tan disparatado, hay dentro de España, pero bueno, España sí que es artificial, lo que sí que es una nación histórica España y luego una nación política, como tantas otras, las Cortes de Cádiz, pues eso se niega. En cambio, se señala que hay una serie de naciones culturales y étnicas y, como dices, ¿no? Se esgrime la lengua como el elemento de pertenencia a la nación, de construcción nacional, es decir, una serie de ideas etnolingüísticas profundamente reaccionarias, con una serie de ideólogos como Prat de la Riba, como Castelao, como Sabino Arana, que eran racistas, es decir, que si les tenemos que ubicar en algún sitio del eje izquierda o derecha, estuvieran en la extrema derecha, claro, la extrema derecha, pero stricto sensu, o sea, la extrema derecha premoderna. Y luego es una vindicación de, por ejemplo, somos republicanos, pero defendemos los derechos históricos de los territorios forales. Y se quedan tan anchos. Entonces, claro, algunos intentamos decir que hay otra izquierda, es decir, que hay izquierdas, que la izquierda no defienden los privilegios forales, los privilegios de la tierra y luego una especie de comunismo. Yo lo leí hace poco una definición que se llamaba carlismo-leninismo, que me pareció muy curiosa, ¿no? Porque es los privilegios decimonónicos casi carlistas con luego una especie de bolchevismo. Sí, pero yo creo que bolchevismo, fíjate, retórico. Yo creo que eso es pura retórica, porque al final, incluso desde el punto de vista del comunismo, lo que escribió Marx, lo que escribió el propio Lenin, por no hablar de Rosa Luxemburgo, sería tomar el poder de la nación política. ¿Dónde está en el marxismo la fragmentación en 17 tribus, en 17 taifas? ¿Para qué? Es decir, ¿con qué objetivo? Además, en un contexto de capitalismo financiero que uno pensaría desde la óptica de la izquierda que el Estado-Nación es bastante importante para poner ciertas limitaciones al capital a nivel impositivo y tal. Bueno, pues esta gente, como es antiespañola, pues no, las comunidades autónomas tienen que tener los impuestos, tienen que tener la sanidad, tienen que tener la educación, y nos encontramos que tenemos un Estado centrifugado cuando no fallido. Lo hemos visto ahora en la pandemia. ¿Cómo se puede enfrentar una pandemia sin Estado central? Con 17 sistemas de salud. Yo estuve tiempo fuera de Asturias, incluso fuera de España, y al regreso me encuentro en Asturias que brotó una especie de aldeanismo identitario que reclamaba la cooficialidad del bable. Ahí fue cuando yo empecé a entrar a la plataforma y de ahí al Club de los Viernes. Bien, eso en Asturias nunca había pasado, pero de repente empezabas a oír a gente hablar ya de asturianos de primera y asturianos de segunda. O sea, ya daban a entender que si tú no estabas a favor de esa imposición lingüística, igual no eras tan buen asturiano como... O sea, tema identitario, ¿no? Y apelaban además al sentimiento. Y gente que se cree progresista, y tú tratas de explicar, pero eso no tiene nada de progreso. No, lo más racional que es, efectivamente. Claro. Es decir, ellos piensan, su idea de nación realmente es la unidad de destino, o sea, la idea falangista, el esencialismo. Sí, la josantoniana. Josantoniana, totalmente, es esa idea de nación, porque claro, nosotros lo que decimos, España, pues obviamente, ¿cómo no va a ser plural? Como cualquier Estado, pero en cambio no aceptan que en Cataluña hay
también pluralidad identitaria, que no es un sol poble, y en Asturias, esto efectivamente se expande a todas las comunidades autónomas. Tenemos un neocantonalismo con un aroma neofeudal que es terrible, ¿no? Esta gente no se da cuenta que la lengua, que no es común, atribuirle derechos a la lengua, cuando los derechos son de las personas. Pues es algo muy regresivo, incluso desde el punto de vista de clase social, desde el punto de vista socialista, porque a la gente más pobre se le está utilizando como barrera de entrada para que un español de Extremadura no pueda optar al mercado laboral íntegro de su nación, de España, en determinadas zonas. Es decir, es una cierta privatización del territorio político, como con el derecho a decidir. Es decir, decidimos nosotros, ¿por qué? Porque tenemos una identidad, por los 8 apellidos, por la lengua. ¿Qué 8 apellidos? Claro, si los apellidos más comunes en Barcelona son García Pérez y Martínez. No se dan cuenta que el derecho a decidir es tanto como uno de Tarragona, que nacido en Lugo o en Mérida. Parece que te lo dan las raíces o la tierra, es que es una cosa disparatada. Sí, ¿no? Lo comentaba Fernando Savater, citando también al autor, que las personas no tienen raíces, que no son las lechugas, Steiner, sí, que las personas tienen piernas para moverse y tal. Y hablando de Savater, gente que proviene de esa izquierda progresista, como Fernando Savater, como Félix Ovejero, como Boadella, están en contra de ese nacionalismo y ya parece incluso se les llama fachas. Ya son fachas. Sí, va, Savater facha, además un tío que estuvo en la cárcel durante el franquismo, ¿no? No sé si a ti, además, que te reivindicas de izquierdas, te lo habrán llamado alguna vez simplemente por oponerte a esos nacionalismos reaccionarios. Sin duda, sí. En este país, si no te llaman facha, parece que algo falla. Sí. Los más tontos siempre te llaman facha. Sí. Félix Ovejero, que efectivamente es discípulo de uno de los filósofos marxistas de Manuel Sacristán, también es un facha. Fernando Savater, efectivamente, uno de los defensores del laicismo, ¿no? Cuando defendía el laicismo, bien, pero cuando defiendes el laicismo identitario, que no se adoctrine ni en ninguna religión, ni tampoco en la religión del nacionalismo, pues eso ya te convierte en un facha. Sí, la oposición al nacionalismo, a la disgregación, a la fragmentación territorial, que es algo muy facha, por cierto, te convierte en un reaccionario, porque están invertidos los papeles y porque la izquierda tiene un problema con eso. Yo no me voy a meter en psicologismos, pero tiene un problema que roza lo psicopático. Es decir, es un problema muy grave y claro, ¿qué discurso ganador o qué proyecto político ganador cuando repudias tu propia nación política? Que esto, por cierto, viene de un complejo extraño del franquismo, porque en la Segunda República, contra la Segunda República, esta gente dio un golpe de Estado en el año 34, les metieron en la cárcel. La Segunda República había políticos que eran eminentemente patriotas, es decir, hay que leer a Azaña en la velada de Benicarlo, hay que leer a Negri, lo que pensaban de esta gente. Y bueno, y por cierto, la Constitución del 31 de la Segunda República se previno de cómo terminó la primera con el naufragio cantonalista y planteaba la prohibición de la federación de las regiones. Es decir, era más centralista y más jacobina la Segunda República que el título octavo de la del 78. O sea, que esta asimilación de que España igual a Franco es un auténtico disparate. Claro, las Cortes de Cádiz son franquistas, la Constitución del 37 es franquista. Y la bandera, ¿no?, que es de la época de Carlos. Todo es franquista. Parece que Franco inventó España en el siglo... No, o que la historia empieza a partir del año 36, que antes no hubo historia de España, ¿no? Es un disparate, es un auténtico disparate. Y esto tiene efectos, claro, tiene efectos. Yo, fíjate, aprovechando que estoy donde estoy, y os agradezco la invitación, tendría más lógica incluso defender un derecho a decidir. Yo sé que en el liberalismo tenéis un debate y es un debate muy rico, ¿no? Desde el punto de vista de Juan Ramón Rayo, desde el punto de vista de la escuela austriaca, podría haber más lógica de decir, oye, esto del derecho a decidir, los individuos libremente reunidos pueden decidir secesionarse, ¿por qué tengo que yo aceptar la soberanía estatal? Pero desde el punto de vista del socialismo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué una fragmentación de la unidad política? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué beneficios tiene eso para la clase trabajadora? Sí, yo además entrevisté a Juan Ramón Rayo y entrevisté a Juan Pina, y los dos me daban unas definiciones curiosas sobre el derecho a decidir. Claro. Es curioso cómo los libertarios opinan una cosa, liberales, conservadores. Está bien porque en España, además, el Club de Viernes tiene cabida todo ese grupúsculo de gente, mientras, o sea, nosotros es básicamente oponernos a los nacionalismos, los populismos y el poder de los políticos y también un poco el poder del Estado. Pero vamos a hablar del Estado sobre todo porque los jacobinos, el jacobino, que es la iniciativa que coordinas, bueno, los jacobinos viene un poco a raíz de la palabra de Pablo Iglesias, que dijo, que no sé si lo compartes, que la guillotina era la madre de la democracia. Bueno, por lo menos en Francia. Pablo Iglesias dice eso, pero luego se le olvida todo lo demás, el jacobino, ¿no? Pues luego es un defensor de la república plurinacional y solidaria, que es como defender la guerra pacífica, es decir, una cosa y su contraria. Entonces, bueno, efectivamente, retóricamente, obviamente, porque saben que la izquierda nace en el contexto de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, y saben que el jacobinismo es un germen de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, y que a partir de ahí incluso hay un germen del comunismo en la propia Revolución Francesa. Entonces esto lo conocen, porque obviamente no son analfabetos, no lo son, pero luego confunden muy tramposamente todo eso, ¿no? Porque, obviamente, ¿por qué la primera izquierda definida es una izquierda precisamente centralista? Por el poder del Estado, que surge la nación política frente a los privilegios
del trono y del altar. Es decir, que no tiene ninguna justificación reivindicar unos derechos del antiguo régimen, pero no me refiero al franquismo, sino al antiguo régimen en estricto sensu, al antiguo régimen del de verdad. Entonces, claro, Pablo Iglesias retóricamente pueden decir lo que quieran, pero luego plantean el neocantonalismo. Ese es el verdadero proyecto. Yo por eso no estoy muy de acuerdo con ese análisis, estamos ante un gobierno comunista. Yo creo que no, estamos ante un gobierno comunista. El único proyecto definido de Podemos es efectivamente poner la llave de la gobernabilidad de España en aquellos grupúsculos y facciones que quieren robar, apropiar indebidamente de un derecho que es de todos. Es decir, que un extremeño no pueda decidir sobre el futuro de todos. Exacto. Y ahora se da también la impresión, con esto de la llamada cultura de la cancelación, que ahí me tienes colocado, como que hay un nuevo barbarismo de ir contra... Ya podemos discutir sobre las estatuas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Edimburgo quitaron una torre el nombre de David Hume, que fue uno de los más importantes filósofos en cuanto a la Ilustración y que se le podría incluso poner a la altura de Voltaire, de Rousseau, que además hablaba también de limitar el poder de la religión, y porque tiene una nota a pie de página hablando del esclavismo, un poco en el contexto de aquella época, ya es como, o sea, de algo de hace 250 años, es también, o sea, hay una especie de ir contra la cultura. Parece que los más ignorantes están intentando hacerse con los espacios es como cuando, no hay que debatir en la universidad, espacios seguros, ¿no? Precisamente yo creo que la universidad es donde más hay que debatir, y las ideas que ofenden, pues chico, pues no estés en clase, no sé. ¿Qué se pretende? Precisamente la universidad pública, una suerte de privatización de la universidad pública, solo pueden entrar pues es que es una cosa totalmente disparatada. Sí, la izquierda ha tenido una deriva, el elemento diferencial en España es la seducción por los nacionalismos identitarios o fragmentarios, eso es un horror, pero luego hay una deriva general, la deriva del posmodernismo, el 68, el estructuralismo francés, hay un toque muy idealista, muy poco materialista. La izquierda ha sido análisis económico, de las condiciones materiales de vida de las personas y un intento de superar el capitalismo, ni siquiera anticapitalismo, es decir, eso era el marxismo, un postcapitalismo, es decir, oye, hay unas insuficiencias, unas limitaciones, etc. La izquierda abandona esto con la caída del muro y la caída de la URSS, y se dedica a eso, a las cuitas identitarias. Ya no hay clases sociales, ya hay identidades de todo tipo. Colectivos. Sí, pero colectivos todos muy fragmentarios, claro, todos ombliguistas, cada uno se mira al ombligo, y de hecho las demandas de unos y otros muchas veces son contrapuestas, ya no hay un hilo conductor de las reivindicaciones. Y a veces, fíjate que la izquierda ya no solo es que defienda cosas tan absurdas como las que señalan, la censura y tal, sino que defiende el derecho a no eso a la diferencia, sino la diferencia, el fetiche de la diferencia, ya no la igualdad, ¿no? Uno que ha pensado que la izquierda tiene la tradición de la emancipación de todos los seres humanos, no, ahora se defiende la desigualdad, el privilegio, las pequeñas cuitas. Bueno, es una izquierda para mí reaccionaria, con la que yo no me siento identificado, pero bueno, hay otra y vamos a intentar en el jacobino, como dices, dar voz. Esa es la cuestión que hay que resaltar, ¿no? Que existe otra izquierda, que no toda la izquierda es nacionalista, reaccionaria y colectivista, pero mucha gente dice también, ¿y qué pasa? ¿Que si eres de izquierdas tienes que vivir debajo de un puente o comer piedras? No, yo creo que lo que se critica, por ejemplo, es que por la mañana se esté en la causa de los pobres, se tenga una bandera y se defienda hablando de los barrios del sur, casi como si fuera el Cuerno de África, luego te vayas a dar un empacho al barrio Salamanca a comer vino, ¿sabes? Estoy hablando de, por ejemplo, Juan Carlos Monedero. Ese tipo de contradicciones, ¿no? O reivindicar el orgullo de barrio, yo siempre voy a vivir aquí en cuanto puedes irte a Galapagar. No, esa es hipocresía, no que la gente viva, por supuesto, tú quieres comprarte un chale con tu dinero o cenar en un bar de lujo, en un restaurante de lujo. La coherencia, sí, la coherencia personal es un prius, es a priori de todo, ¿no? Pero bueno, cuando al final te quedas sin un discurso transformador, pues te quedas en la performatividad, y claro, la performatividad es el simbolismo, y si encima traicionas el simbolismo, pues tienes un problema. La izquierda yo creo que obviamente va a estar opuesta al liberalismo conservador y al liberalismo en general en planteamientos de que yo creo que hay que intervenir en la economía, yo creo que el Estado tiene que reivindicar un papel, ahí seguramente vamos a discrepar en temas de regulación, de producción. España puede tener un modelo productivo diferente, que no se base en salarios bajos, en un sector de servicios. Es decir, de hecho, la discrepancia es sana. ¿Por qué va a estar de acuerdo el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo? Lo que no tiene sentido es que la izquierda esté, por lo que hablábamos, en la fragmentación de la nación política, en el posmodernismo más absurdo, o efectivamente en las contradicciones, en la simbología, pero más güera, ¿no? Entonces, claro, pues esta gente de Podemos ha venido a eso, ¿no? A tomar el cielo por asalto, pero al final, mira qué cielo se está tomando. Al final es pura simbología y es la nada, ¿no? Pero al final... la legalización de las drogas el otro día, porque eso incluso los liberales pueden estar de acuerdo, pero de verdad, es decir, la prioridad es legalizar el cannabis. Yo creo que las ideas, tanto de izquierdas como de derechas liberales, al final chocan con la realidad de los políticos. Es decir, una persona bien intencionada de izquierda, socialista, puede haber pensado, bueno, Pedro Sánchez es un muy libre, voy a votar, y luego sí que se puede sentir traicionada cuando dijo, bueno, el final del populismo es la Venezuela de Chávez, o diciendo, yo nunca pactaré con Bildu porque son líneas rojas, y luego incumplir sistemáticamente todas las promesas electorales. Eso, salvo que seas muy sectario o seas muy integrista, tienes que sentirte defraudado como votante de izquierdas, la gente que haya votado a Sánchez, por ejemplo.
Sí, a ver, yo tengo dudas ahora mismo que al Partido Socialista incluso se le puede ubicar en la izquierda, ya digo, desde el contexto de la caída del muro de los partidos socialdemócratas, a veces han sido pues puramente socioliberales, yo no sé si Boyer, Solchaga. Este señor, su objetivo, el objetivo de Sánchez, yo creo que es perpetuarse en el poder a toda costa, ¿no? Sí. No pensemos que es una persona muy definida ideológicamente, creo que era una persona que venía de la mano de Miguel Sebastián al Partido Socialista, era un independiente que defendía el copago sanitario y era precisamente la facción supuestamente derecha o más liberal del Partido Socialista. Ahora parece que se vuelve medio revolucionario y luego se encuentra con la horma de sus contradicciones, porque al final se puede hacer lo que se puede hacer en un contexto de la Unión Europea, Maastricht, etc. Los políticos sí, pero bueno, yo creo que ahí también el Estado y el mercado es decir, son realidades que tienen concomitancias, entonces bueno, yo creo que ahí también hay poderes económicos, poderes financieros. El discurso populista de la antipolítica es peligroso, pero es verdad que yo estoy muy decepcionado. Yo creo que tenemos una clase política, no puedo discrepar contigo en eso, tenemos una clase política pues muy decepcionante. Lo hemos visto, la gestión está siendo muy mala a todos los niveles, ¿eh? Aparte de un diseño institucional, estructural y territorial, yo creo que obstaculiza la salida de una crisis pandémica y social y económica tan grave como esta, ¿eh? Las estados autonomías, yo estoy totalmente convencido y me da igual con quién coincida en esto, me da absolutamente igual, es un Estado ineficiente, ineficaz, pero por supuesto insolidario también, sí, es decir, a todos los niveles. Hay gente que dice, es que ese es el mismo discurso que Vox, bueno, y otro discurso a lo mejor sobre el aborto, sobre la eutanasia, es el mismo que Podemos, yo puedo coger una cosa de aquí y de allá. ¿No? Pero tú además, como liberal, efectivamente, en el elemento más conservador, seguramente de Vox, puedas discrepar en algunas cosas, o no lo sé, me da igual, pero ciertamente, es decir, ¿qué tiene que ver? Yo por el programa económico de Rubén Manso de Espinosa de los Monteros, pues estoy diametralmente opuesto. Es decir, no estoy a favor tampoco de liberalizar el suelo, o de la proporcionalidad fiscal en el IRPF, o, bueno, yo voy a defender políticas fiscales progresivas, voy a tener discrepancias en temas económicos, fiscales, en la reforma laboral, en muchas cosas, pero ¿qué tiene que ver? Es decir, si Vox plantea que el Estado de las Autonomías es disfuncional, ¿tengo que decir yo que el Estado de las Autonomías funciona para no coincidir con Vox? ¿Ese tipo de infantilismo? Es necesaria a lo mejor una discrepancia sana, pero no esta idea que tiene esta gente de Podemos, que es directamente acabar con el Estado democrático, o al menos con eso que llaman el régimen de 78, que ven que viene como a destruir, básicamente, ¿no? Y a aliarse en Cataluña con las élites burguesas de la derecha, en el País Vasco con el racismo sabino-areniano. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que desde el Club Libre también tratamos de combatir, y podemos adaptar perfectamente ideas de izquierdas que sean sensatas, que vean un federalismo. Por eso un Fernando Savater, por cierto, ¿qué pasó con esos hombres y esas mujeres que estaban en UPyD y luego en Ciudadanos, que llevaba una iniciativa que parecía que había, ¿no?, libres e iguales, y luego se ha perdido un poco? Yo creo que, a ver, hay un tema que es igual difícil de explicar en pocos minutos, pero es verdad que el tema es que cuando uno se opone al nacionalismo, uno espera que, bueno, tú eres de izquierda, pero muy centrado, eres de centro. Entonces, porque efectivamente se entiende que oponerse al nacionalismo te hace de derechas necesariamente, y no, y no. O sea, porque tú puedes ser realmente muy socialista o incluso un comunista, y los hay, o sea, Santiago Armesilla y otros, que son patriotas españoles. ¿Por qué hay que defender la fragmentación territorial? Entonces, esas opciones políticas yo creo que estuvieron ahí en la ambigüedad transversal. Al final, cuando no te defines si socialdemócratas, si socialistas, si liberal, se mete gente de diversas ideologías, y ocurrió, y al final es complicado, ¿no? Porque eres un partido más que atrapa lo todo, atrapa espacios, y al final falta un corpus ideológico. Yo creo que hay que defender la nación política española con un sustrato muy claramente social, muy claramente materialista, desde la izquierda. Eso es lo que hace falta. La derecha yo creo que lo tiene más claro. La derecha lo tiene más claro, el centro derecha, el liberalismo, el conservadurismo, hay más opciones, lo tiene más claro. Pueden coincidir personalidades distintas, porque por ejemplo en iniciativas como Libres e Iguales... Ahí sí, porque fueron plataformas de la sociedad civil. Ya gente como Rosa Díez, que viene del PSOE, bueno, hace ya mucho que no está en el PSOE, o Cayetana, Álvarez de Toledo, que la llamaban la radical del PP. Entonces, con una idea común, ¿no?, que es defender la nación política. Eso sí, Roberto. Yo creo que en plataformas de la sociedad civil sí, pero realmente lo que buscamos en el jacobino es otra cosa, la verdad. No te lo voy a negar. Buscamos una opción definida en el sentido de que plantee opciones alternativas a la desregulación de los mercados laborales, financieros, es decir, cosas que pueden ser conflictivas incluso para la derecha, la batalla de las ideas famosa, pero desde la óptica de algo racional. El racionalismo ha sido una señal de identidad de la izquierda. O sea, si quiere defender a las clases trabajadoras, hay que explicar por qué el concierto económico y el convenio Navarro siguen existiendo en España y cuántos recursos detrae eso de las zonas de España más pobres. Es decir, defender el concierto económico y el convenio Navarro es incompatible con ser socialista. Es defender la desigualdad territorial. Es defender la desigualdad más absoluta. Y fiscal. Y fiscal, efectivamente. Es tener un pretexto que hunde sus raíces en la historia para no redistribuir. Y se dice, oye, y si no lo defiendes eres un facha. No. Si lo defiendes eres un racional. Entonces, claro, eso es un problema. Sí. Eso es un problema. Y entonces yo creo que hay que dar la contra precisamente a eso. Hay que dar la batalla de las ideas. Guillermo del Valle, seguiremos muy pendientes del jacobino y muchas gracias por estar aquí. Oye, pues muchas gracias por la invitación y ha sido un placer. Igualmente.
¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.